Continuando con la unidad 6 de séptimo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.1, concepto de la proporcionalidad inversa, problema inicial. Se tienen varios cuadriláteros cuya área es de 6 centímetros cuadrados. Considerando que la medida de la base es X centímetros y la altura es Y centímetros, haz lo siguiente. Literal A, completa la tabla. Literal B, cuando X cambia al ser multiplicado por 2, 3, 4, ¿cómo cambia el valor de Y? Literal C, ¿cómo se llama esta relación? Literal D, expresa el área con X y Y. Y literal E, despeja Y en la expresión del inciso D. Para darle solución a literal A, recordemos que según el enunciado del problema, los cuadriláteros tienen que tener un área de 6 centímetros cuadrados. La base está representada con la variable X y la altura está representada con la variable Y. Ya que la base es constante, siempre tiene que ser de 6 centímetros cuadrados, el producto de la base por la altura tiene que ser igual a 6. Es decir, X por Y tiene que ser igual a 6, como lo muestran en los ejemplos que están completos acá. Observen, 1 por 6 es igual a 6, 4 por 1.5 es igual a 6 y 5 por 1.2 es igual a 6. Además, en estas imágenes que tenemos acá, observen este cuadrilátero, tiene una base de 6 centímetros y una altura de 1 centímetro. 1 por 6 es igual a 6. Luego tenemos este otro ejemplo, tiene una base de 3 centímetros y una altura de 2 centímetros, pero 3 por 2 es igual a 6. Es decir, el área siempre será 6 centímetros, será una constante. Por lo tanto, observen acá en el cuadro, cuando la base tiene una medida de 2 centímetros, la altura tiene que tener una medida de 3 centímetros, ya que 2 por 3 es igual a 6. Ahora, cuando la base tiene 3 centímetros, la altura debe de tener 2 centímetros, ya que 3 por 2 es igual a 6. Y por último, tenemos que cuando la base tiene una medida de 6 centímetros, la altura tiene que tener una medida de 1 centímetro, ya que 6 por 1 es igual a 6. Ahora tenemos en el literal B la pregunta, cuando X cambia al ser multiplicado por 2, 3, 4, ¿cómo cambia el valor de Y? Observemos esta tabla. Al observarla nos damos cuenta que tal como se muestra, cuando X cambia al ser multiplicado por 2, 3 y 4, como lo tenemos acá, Y cambia al ser multiplicado por 1/2, 1/3, 1/4 respectivamente. Observemos, cuando el valor de X cambia de 1 a 2, ha sido multiplicado por 2. Entonces sus respectivos valores de Y, que son 6 y 3, cambian al ser multiplicados por 1/2, es decir, por el inverso de 2. Recordemos, 1/2 es el inverso de 2. Ahora observen, cuando el valor de X cambia de 1 a 3, ha sido multiplicado, el valor ha sido multiplicado por 3. Ahora observemos en Y, el valor cambia de 6 a 2. Ha cambiado al ser multiplicado por 1/3, el inverso de 3. Y por último veamos el ejemplo, que cuando X cambia de 1 a 4, el valor ha sido multiplicado por 4. En Y ha cambiado de 6 a 1.5, entonces el valor ha cambiado siendo multiplicado por 1/4. El inverso de 4. Ahora veamos la pregunta del literal C. ¿Cómo se llama esta relación? A esta relación se le conoce como proporcionalidad inversa. Esto es algo importante de recordar. Existirá
una proporcionalidad inversa entre dos magnitudes cuando los valores de X son multiplicados por 2, 3, 4, 5, etc. Mientras que los valores de Y cambian al ser multiplicados por un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etc. Es decir, por los números inversos de los números utilizados en el cambio para X. Ahora observemos el literal D. En el literal D nos piden expresa el área con X y Y. No sabemos qué es el área de un cuadrilátero. Sabemos que el área de un cuadrilátero se obtiene multiplicando base por altura. Y conocemos que el área es un valor constante, es un valor de 6 centímetros cuadrados. Entonces tenemos que 6 es igual a X por Y. Es que recordemos que X representa la base y Y representa la altura. Entonces el área de 6 es igual a X por Y. Aquí es importante hacer notar que este valor de 6 es una constante en el problema. Y observen que esa constante se consigue multiplicando los valores de X y Y. Esta constante la conoceremos como constante de proporcionalidad inversa. Recuerden que en la proporcionalidad directa, esa constante se conseguía dividiendo Y entre X, es decir, dividiendo un valor de Y entre un valor de X. Ahora, en la proporcionalidad inversa, la constante de proporcionalidad inversa se consigue multiplicando X por Y, es decir, multiplicando un valor de X por su respectivo valor de Y. Ahora tenemos en el literal E, nos piden despeja Y en la expresión del inciso D. Al despejar Y tenemos que se obtiene que Y es igual a 6 sobre X. Observen, X está multiplicando, al otro extremo pasa a dividir a 6. Entonces tenemos que Y es igual a 6 sobre X. Por lo tanto, la función de proporcionalidad inversa tiene la forma Y igual a sobre X, ya que recordemos que la variable A representa la constante. En este caso es la constante de proporcionalidad inversa. Tenemos la conclusión. Cuando Y es función de X y se representa en forma de Y igual a sobre X, observen, esta es la función, la forma de la función inversa que les mencionaba anteriormente, Y igual a sobre X, o XY igual a A es constante y X no se considera cero. Se dice que Y es inversamente proporcional a X. Al número A se le llama constante de la proporcionalidad. En la proporcionalidad inversa, cuando una variable X se multiplica por 2, 3, 4, etc., la otra variable Y se multiplica por un medio, un tercio, un cuarto, etc. Es decir, por los números inversos de estos números. Y para encontrar la constante A, se multiplica X por Y. Bueno, estos son los ejercicios que ustedes tienen que realizar en su cuaderno de clases para que puedan autoevaluarse. Les comparto las soluciones de cada uno de ellos.